Viernes, 25 de abril de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 203-0283. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Es improcedente contra la omisión de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, de responder una solicitud formulada en un procedimiento administrativo disciplinario. Hechos: un servidor público solicitó por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, el diferimiento de la audiencia inicial dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra. Ante la omisión de respuesta a su solicitud, promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda, al considerarla improcedente por tratarse de actos del CJF. Contra esa determinación interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF de responder una solicitud dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Justificación. Por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones del CJF actuando en pleno o en comisiones. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia casos de excepción donde podrían controlarse los actos que emite. La segunda sala del Alto Tribunal sostuvo en la contradicción de tesis 187/2016 que el juicio de amparo procede contra el CJF cuando lo reclamado consiste en la omisión de atender una petición formulada con apoyo en el artículo 8 de la Constitución Federal. Sin embargo, acotó que dicho criterio no regía para las solicitudes elevadas dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el CJF, al no tratarse propiamente del derecho de petición. Ese razonamiento sigue la línea jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1312/2014, en el que se determinó que existe una excepción a la regla general para que el juicio de amparo proceda contra las decisiones del CJF en aquellos casos donde puedan afectarse derechos de terceros que no forman parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, es improcedente el juicio de amparo contra la solicitud de diferimiento de una audiencia elevada dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido ante el CJF, porque no tiene propiamente la naturaleza de un derecho de petición y se realizó por un tercero que forma parte de la estructura del Poder Judicial de la Federación. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 12. Registro digital, 203-0289. Tipo, aislada. Corte del suministro de agua potable de uso doméstico. El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos: una persona reclamó en amparo indirecto de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, el corte y la negativa de suministrar el servicio de agua potable en su domicilio. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, pues los actos impugnados no son equiparables a los de autoridad, toda vez que dicho corte es una consecuencia directa y necesaria del contrato de adhesión que celebraron ambas partes con el fin de obtener y suministrar, respectivamente, dicho servicio, lo que las coloca en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Contra esa determinación se interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se combate en amparo el corte de suministro de agua potable de uso doméstico, el auto inicial de trámite de la demanda no es la actuación procesal oportuna para analizar si es un acto de autoridad para efectos del juicio. Justificación. De los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 3, 103, 105 y 106 de la Ley de Aguas de dicha entidad federativa, deriva que 1. Los ayuntamientos prestarán directamente o a través de sus correspondientes organismos operadores los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 2.
Los usuarios de los servicios están obligados a pagar las cuotas conforme a las tarifas que se aprueben, en términos de la referida ley. 3. Ante la falta de pago de 2 periodos consecutivos, el prestador se encuentra facultado a requerir el pago, y en caso de incumplimiento, suspenderlo hasta que se cubran el adeudo y los gastos por el restablecimiento del servicio. 4. Los adeudos a cargo de los usuarios por concepto de cuotas y tarifas tendrán el carácter de créditos fiscales, exclusivamente para efectos de cobro, y 5. Para su recuperación, la Comisión del Agua local o el organismo operador municipal aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. En ese contexto, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para analizar si los organismos operadores del servicio de agua potable tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, ya que sus funciones están determinadas por normas generales cuyo fin es el cumplimiento del servicio público de proporcionar agua potable, cuya naturaleza corresponde a un estudio propio de la sentencia que en su oportunidad se emita. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 3 de 12. Registro Digital, 203-0296. Tipo, aislada. Derechos por servicios registrales. El artículo 16, fracción, inciso A, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023, viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Hechos. Personas contribuyentes promovieron amparo indirecto contra el artículo 16, fracción, inciso A, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023. Al estimar que el pago del derecho por servicios registrales que prevé viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 16, fracción, inciso A, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023 viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Justificación. El referido precepto establece la tarifa para el pago por servicios registrales considerando el tipo de vivienda y la proporción del valor de los bienes materia de los actos a registrar, de lo que deriva que establece su cuantificación mediante un porcentaje o factor, tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, por lo que viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en él. Artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 203-0303. Tipo, aislada. Marcas. El impedimento para registrarla se actualiza cuando son susceptibles de engañar al público o inducir al error sobre su origen empresarial, artículo 173, fracción 15. De la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Hechos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó la solicitud de registro marcario al considerar que se actualiza el supuesto de irregistrabilidad previsto en el artículo referido, pues el signo propuesto por el solicitante es susceptible de engañar o inducir al error al público consumidor al constituir falsas indicaciones respecto del origen empresarial de los servicios que pretende distinguir, pues en los registros marcarios del extranjero, obtenidos de las páginas de Internet que digitalizó, advirtió la existencia de un diverso registro marcario cuya parte sustancial o icónica es la que pretende registrar el solicitante. Promovió juicio contencioso administrativo federal, en el cual se reconoció la validez de la resolución impugnada. En amparo directo argumentó que la protección de un registro marcario está restringida al territorio nacional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el impedimento para registrar una marca previsto en el artículo 173, fracción 15. De la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se actualiza cuando es susceptible de engañar al público o inducir al error respecto de su origen empresarial, naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que busca proteger. Justificación. La causa de impedimento de registro prevista en el mencionado precepto deriva del hecho de que la marca cuya protección se busca contenga características susceptibles de engañar o inducir al público al error respecto de su origen empresarial, la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que busca proteger.
pues el consumidor podría caer en el engaño en relación con el origen empresarial y relacionar los servicios que el solicitante pretende comercializar con la empresa extranjera, al pensar que ya incursionó en el país. Conforme al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por México, no solo debe protegerse la marca nacional sino también las de los estados contratantes, y debe evitarse, por cualquier medio. La confusión marcaría que provenga de cualquier acto, lo que implica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede verificar la existencia de marcas en el extranjero que induzcan al error, lo que resulta congruente con las funciones de protección y distinción que desempeñan los registros marcarios. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 12. Registro Digital, 203-0307. Tipo, aislada. Promociones en el Juicio Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco. La orden de que las dirigidas a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa Local deben presentarse en la Oficialía de Partes Común, es inaplicable para determinar su correcta presentación. Acuerdo aprobado por la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional en la segunda sesión ordinaria de 31 de enero de 2022. Hechos. En diversos juicios de nulidad se interpusieron recursos de apelación y de reclamación ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Y su Sala Superior los tuvo por no interpuestos, en términos del acuerdo, AQ/SS/diagonal 106/02/2022. Aprobado por esta última en la segunda sesión ordinaria de 31 de enero de 2022. Al considerar que debieron presentarse ante su oficialía de partes común conforme al aviso emitido en cumplimiento de lo ordenado en dicha sesión, publicado en el periódico oficial local el 1 de febrero del mismo año. En amparo directo las personas quejosas reclamaron la aplicación del citado acuerdo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que la orden de que las promociones en el juicio contencioso administrativo local dirigidas a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco deben presentarse en la Oficialía de Partes Común, es inaplicable para determinar su correcta presentación. Justificación. En el aviso referido se ordenó que a partir del 2 de febrero de 2022 todas las promociones dirigidas a la Cuarta Sala Unitaria deberán ser presentadas en la Oficialía de Partes Común de dicho tribunal, con lo cual se deja sin defensa a las personas, pues se restringe su derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se imponen requisitos para la presentación del escrito de interposición de los recursos de reclamación y de apelación no establecidos en los artículos 91 y 98 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que prevé que se interpondrán ante la autoridad judicial que dicte la resolución recurrida, aunado a que los órganos jurisdiccionales deben evitar prácticas que tiendan a denegar o limitar el mencionado derecho. Máxime que no deriva que las promociones recibidas y acordadas por las salas unitarias no deban tener ningún efecto legal, por lo que en la señalada orden no debe sustentarse la correcta presentación de las promociones presentadas en la Cuarta Sala Unitaria de ese tribunal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 6 de 12. Registro Digital, 203-0310. Tipo, aislada. Prueba pericial en amparo. Debe desecharse la ofrecida en materia de interpretación de los derechos a la independencia judicial y a la autonomía jurisdiccional. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la omisión del Congreso del Estado de Jalisco de ratificarla en el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Local, en el que ofreció la prueba pericial en materia de interpretación y garantía de la independencia y autonomía jurisdiccional a cargo de expertos en derecho internacional, la cual se desechó al estimarse que retardaría de manera innecesaria el trámite del juicio, además de no ser idónea porque atiende a una cuestión de interpretación jurídica, en la que el titular del órgano jurisdiccional tiene el conocimiento jurídico suficiente para resolver sin necesidad de alguna cuestión técnica jurídica externa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe desecharse la prueba pericial en amparo ofrecida en materia de interpretación de los derechos a la independencia judicial y a la autonomía jurisdiccional. Justificación.
La referida prueba no es idónea porque la interpretación de esos derechos no es un aspecto técnico que escape del conocimiento de los jueces de distrito. Si se tiene en cuenta que su función es interpretar las normas generales, además de ser estudiosos de los criterios emitidos al respecto por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una interpretación amplia en relación con el tema. Ello no implica que se deje en indefensión a la persona quejosa, pues las posturas jurídicas de expertos pueden ofrecerse como documentales. Conforme a los artículos 203 a 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, e incluso presentarse bajo la figura del amicus curiae. Al ser una institución jurídica utilizada principalmente en el derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a terceros que no tienen legitimación procesal en un litigio, pero que cuentan con interés en promover voluntariamente una opinión técnica del caso o en aportar elementos jurídicamente trascendentes para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia jurídica. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 7 de 12. Registro Digital, 203-0315. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra los efectos y consecuencias del artículo 5 transitorio, tercer párrafo, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Publicado el 8 de mayo de 2023. Hechos. En amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva contra el artículo 5 transitorio, tercer párrafo, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. En revisión, la autoridad recurrente argumentó que con su otorgamiento se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias del artículo 5 transitorio, tercer párrafo, del referido decreto. Justificación. El citado precepto prevé que se desecharán sin mayor trámite las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación en virtud de lo dispuesto por el decreto reclamado. Cuando se solicite la suspensión de sus efectos, las solicitudes de concesión presentadas con anterioridad a su entrada en vigor son suficientes para acreditar el interés suspensional. Con la concesión de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, ya que no se causan daños y perjuicios a la colectividad. No se le priva de un provecho concreto, no se obstaculiza directamente la satisfacción de una necesidad pública, no tutela auténticamente los derechos de la colectividad, ni tiende a evitar un mal o busca satisfacer una necesidad de la sociedad, por lo que procede concederla para el efecto de que no se aplique a la persona quejosa. De modo que la solicitud de concesión para explotación minera no se deseche ni se considere desechada por su sola entrada en vigor. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 203-0317. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la omisión de pago correspondiente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Hechos. Una persona con discapacidad permanente reconocida por los Servicios de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México promovió amparo indirecto contra la omisión de pago de diversos bimestres del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. La persona juzgadora otorgó la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se reanudara el pago periódico de su pensión hasta que se emitiera una resolución sobre los folios de aclaración o corrección levantados por aquella, al estimar que no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en el amparo indirecto contra la omisión de pago correspondiente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Justificación. El apoyo económico objeto del programa referido persigue finalidades de orden público e interés social, como lo son el mejoramiento de la situación de protección social de la población en condiciones de vulnerabilidad, particularmente al padecer una discapacidad permanente, lo cual es consistente con el 14º párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos en los términos que fijen las leyes, a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como son aquellas con discapacidades permanentes. Por ello, la medida cautelar no sigue perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público, por lo que se actualiza el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo para su otorgamiento. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 203-0282. Tipo, jurisprudencia. Acto de autoridad para efectos del amparo indirecto. Lo constituye la omisión de un ayuntamiento de cumplir la sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que es parte demandada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la omisión de un ayuntamiento de cumplir una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que fue parte demandada constituye un acto de autoridad. Mientras que uno consideró que esa omisión no tenía tal carácter, al no ser el municipio objeto de algún privilegio procesal que impidiera obtener coactivamente las prestaciones a que se le condenó a pagar. El otro estimó que el ayuntamiento gozaba del beneficio consistente en la imposibilidad legal de ejecutar coactivamente el fallo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la omisión de un ayuntamiento de cumplir una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que fue parte demandada constituye un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 85/2011. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la falta de cumplimiento voluntario a una sentencia condenatoria por los organismos de la Administración Pública de la Federación o de las entidades federativas es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esa omisión encuadra en la excepción al principio de igualdad procesal previsto en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente en que no podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Además, en la contradicción de tesis 44/2015, de la que derivó la jurisprudencia 1A/J 43/2017. Décima. La primera sala del Alto Tribunal determinó que a partir de la evolución constitucional del municipio debe considerarse a los entes de la administración pública municipal, entre ellos los ayuntamientos, incluidos en la prohibición de ordenar mandamiento de ejecución y providencia de embargo en su contra. Conforme a las reglas de la supletoriedad en materia mercantil, tratándose de un ayuntamiento demandado en un juicio ejecutivo mercantil, son aplicables el indicado artículo 4 y la referida jurisprudencia 2A/J 85/2011. Por tanto, la falta de cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil por parte del ayuntamiento constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del amparo indirecto, pues ese incumplimiento coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 constitucional. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 12. Registro Digital, 203-0297. Tipo, jurisprudencia. Impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales. Los artículos 83 bis 2 a 83 bis 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro invaden la competencia exclusiva de la Federación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar, a partir de lo sostenido en el amparo en revisión 1071/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la controversia constitucional 56.
2017 del Pleno del propio Alto Tribunal, si el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales previsto en los artículos referidos invade la competencia exclusiva de la Federación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 83 bis 2 a 83 bis 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que prevén el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, invaden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para imponer contribuciones. Justificación. Conforme al numeral segundo de la fracción xix del artículo 73 de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales comprendidos en el artículo 27 constitucional. Para comprender lo que implica la actividad de explotación de esos recursos naturales es necesario acudir a la Ley de Minería, reglamentaria del último precepto constitucional citado, de cuyos artículos segundo, tercero, fracciones 2 y 4, y sexto, deriva que la locución explotación incluye la remoción de los suelos o sustancias que pueden ser o no iguales a las que componen los terrenos, como trabajos preparatorios en la extracción de los recursos naturales a que se refiere el cuarto párrafo del referido artículo 27. De ello se deduce que la ejecución de esos trabajos no distingue entre recursos cuya naturaleza sea diversa a la del terreno, respecto de los que sí comparten la misma naturaleza, pues en esa etapa del proceso las obras o trabajos se limitan a extraer dichos recursos sin hacer distinción. Por tanto, de la comparación entre el tributo que solo puede imponer la Federación, con el objeto del impuesto por remediación ambiental de Querétaro, se tiene que este último, al regular la arcilla como material no metálico objeto de la contribución, cuya extracción no solo puede realizarse a cielo abierto, sino también de manera subterránea, dado que el legislador no distinguió al respecto, recae sobre el aprovechamiento y explotación de recursos que pueden ser de los contemplados en el cuarto párrafo del artículo 27 constitucional, en relación con el cuarto, fracción b, de la Ley de Minería, de competencia exclusiva de la Federación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 12. Registro Digital, 203-0300. Tipo, jurisprudencia. Invalidez de descuentos aplicados a pensiones derivados de normas inconvencionales. Únicamente debe ordenarse la devolución de las cantidades retenidas respecto de las que no haya operado la prescripción. Juicio contencioso administrativo en el estado de Nayarit. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si en las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, en las que declaró la invalidez de los descuentos aplicados a pensiones por estimar que derivaban de normas inconvencionales previstas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, procede condenar a devolver todas las cantidades retenidas. Mientras que uno concluyó que procede devolver todos los descuentos reclamados, sin que la condena pueda limitarse con motivo de la figura de la prescripción. El otro estimó que solo procede devolver las deducciones a partir del descuento que motivó la promoción del juicio, ya que las anteriores constituyen actos consentidos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit declara la invalidez de los descuentos aplicados a pensiones por estimar que derivan de normas inconvencionales, debe ordenar la devolución de las cantidades retenidas con base en estas, respecto de las que no haya operado la prescripción en términos de la legislación aplicable. Justificación. Conforme a la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales de justicia administrativa estatales, al resolver los juicios de nulidad, pueden ejercer un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas aplicadas en los actos reclamados, durante el procedimiento del cual derivaron o de las que rigen el juicio. Sin embargo, cuando determinan que son inconstitucionales o inconvencionales no pueden hacer una declaratoria como si se asimilara a la declaratoria de inconstitucionalidad, como lo hacen expresamente las personas juzgadoras de control constitucional.
Únicamente pueden ordenar su inaplicación en el caso concreto, cuidando que no se vulneren otras instituciones que resulten aplicables y que gocen de la presunción de constitucionalidad en sentido amplio. En la contradicción de tesis 340/2016. La segunda sala del Alto Tribunal sostuvo que las cantidades que debieron adicionarse a la cuota diaria de una pensión y los descuentos que se efectúen a la misma con motivo de un ajuste por compatibilidad están sujetos a la figura de la prescripción prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual es aplicable, por analogía, a las pensiones otorgadas conforme a la referida ley local. En ese contexto, los efectos de la sentencia de nulidad que determina la invalidez de descuentos a pensiones por concepto de aportaciones para el Fondo de Pensiones, por estimar que derivan de normas inconvencionales previstas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no implica devolver todas las cantidades retenidas, sino únicamente las que no hayan prescrito en términos de la legislación aplicable. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 12. Registro Digital, 203-0301. Tipo, Jurisprudencia. Juicio Contencioso Administrativo Federal. La autoridad fiscal no puede exhibir la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación. Si incumplió con su deber de darlas a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas lisa y llanamente. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la autoridad fiscal puede exhibir en el juicio de nulidad la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación, si no las dio a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas. Mientras que uno consideró que la autoridad podía exhibir las constancias del acto y su notificación al contestar la demanda. Otros estimaron que el incumplimiento generaba que la demandada no pudiera aportar tales documentos en juicio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la autoridad fiscal no puede exhibir en el juicio de nulidad la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación, si incumplió con su deber de darlas a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas lisa y llanamente. Justificación. En el amparo directo en revisión 2425/2015. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la derogación del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, no implicaba que se suprimiera la obligación de la autoridad de dar a conocer al contribuyente en el recurso de revocación el acto administrativo y su notificación cuando manifestara desconocerlos, para que pudiera combatirlos, por lo que prevalecía su obligación de darlos a conocer. El juicio de nulidad se rige por el principio de litis abierta, el cual, conforme a la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal, únicamente opera en favor de la parte actora y es una figura benéfica que le permite garantizar una mejor defensa y una resolución expedita. Por ello, la autoridad no puede exhibir en el juicio de nulidad la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación si incumplió con su obligación de darlas a conocer en el recurso de revocación en el que el contribuyente manifestó desconocerlas lisa y llanamente, y no es intención de la parte actora que tales constancias formen parte de esa litis, toda vez que la litis abierta no constituye una oportunidad en favor de la parte demandada para cumplir con un deber previo, además de que permitirlo implicaría variar la litis en el juicio, al introducir nuevos elementos que no se integraron en el recurso de revocación ni en su resolución, lo que causaría un perjuicio a la parte actora. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.